bienvenidos a esta tercera semana de trabajo. Recuerden que esta semana comprende del 19 al 23 de abril, con fecha de entrega sugerida viernes 23 de abril. Les hago la invitación a que revisen bien sus actividades, se pongan al corriente los que no lo han hecho. Agradezco a los que sí, a los que me han estado enviando sus actividades y se han ido poniendo al corriente. Recuerden que todo suma, todo se les está evaluando, así que les pido por favor que cualquier situación la platiquen conmigo. El tema de esta semana para historia es el mundo unipolar. Un mundo unipolar se refiere a dos o más países que se unen para hacer algún cambio, para apoyarse, luchar contra algún problema, pelear una batalla u otras cosas. Pueden ser países de un mismo continente o de diferentes. Pueden basarse en diferentes aspectos como la economía, sociopolítica, entre otros. Si recuerdan, la semana pasada les hablaba sobre la caída de la Unión Soviética y un hecho importante también era la caída del muro de Berlín. El inicio de la unificación alemana al siguiente año, la guerra del Golfo Pérsico y la desintegración oficial de la Unión Soviética fueron los sucesos que más se marcaron del nuevo orden mundial que se estableció al terminar la década de los 80 del siglo XX. El nuevo orden mundial tenía a Estados Unidos como una gran supremacía sobre las demás naciones y por lo tanto se establece un mundo unipolar. El surgimiento del mundo unipolar llegó a partir del colapso de la Unión Soviética. El mundo unipolar es la imposición del sistema capitalista sobre todo el mundo y su representante principal pues es Estados Unidos, quien impuso su poder por encima de cualquier ley, organización o derechos que pudieran haber tomado en cuenta. Los problemas que surgen en el mundo unipolar empiezan por la decadencia de la ONU. Recuerden que la ONU es la Organización de las Naciones Unidas, por diferentes situaciones, como falta de solvencia económica, pero más que eso, la falta de carácter al tener una actitud doble de esta organización que se supone que debe de imponer su fuerza en las decisiones del interés mundial. Además de ello, también se enfrentó el problema de las nuevas potencias como Japón, India o Brasil, que reclamarán formar parte de partes de la dirección de esta organización. Bueno, características del mundo unipolar. Puede clasificarse a partir de tres ámbitos: el político, el económico y el social. El ámbito político se pretende institucionalizar el modelo de la democracia representativa, con instituciones autónomas, con equilibrio de poderes, que en el discurso enfatiza el respeto a los derechos humanos y pregona la defensa de un Estado de Derecho. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que todos los gobiernos tienen que ser democráticos, es decir, que haya elecciones para que se elija un nuevo presidente y todo esto. En lo económico, se implanta un modelo económico neoliberal, donde existe una imposición a través del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Recuerden que Estados Unidos representaba el capitalismo y la Unión Soviética el socialismo. Cuando la Unión Soviética cae, pues el socialismo fracasa y solamente nos quedamos con el modelo capitalista, que establece este modelo económico neoliberal. Por último, en el tercer punto, en lo social se aprovecha la capacidad de penetración ideológica de los medios masivos de comunicación para divulgar e imponer la cultura occidental y particularmente las bondades del denominado American Life o estilo de vida americano como modelo de vida, que es lo que seguimos viendo hoy en día, ¿sí? Que incluso por ese estilo de vida muchos de nosotros los mexicanos o muchos de nuestros familiares buscan migrar a Estados Unidos y bueno, pues es donde van a buscar el estilo de vida americano o el sueño americano. Una muestra de que existe algo de unipolaridad actualmente es que el idioma mundial es el inglés. Es el que más se habla, el que debes conocer para poder desarrollarte más plenamente en diferentes campos. Esto en parte demuestra que el mundo está aceptando el poder absoluto de Estados Unidos y eso a su vez le da más poder.
Entonces, para que entendamos un poco el mundo unipolar, lo que quiere decir es que estamos viviendo o estamos siendo regulados por una economía o por una potencia o por un país potencialmente rico que influye en los demás países, que desde diferentes puntos de vista, para unos puede ser malo y para otros puede ser bueno, porque a lo mejor hay familiares de ustedes que fueron a Estados Unidos y tuvieron éxito, y está bien. A lo mejor hay familiares de ustedes que fueron y no tuvieron éxito, y para ellos está mal, ¿sí? Todo depende del ojo con el que lo veas. Lo que tenemos que entender es que como ciudadanos nos tenemos que adaptar al mundo unipolar. Si nos están diciendo que el inglés es una herramienta para sobrevivir en este mundo, bueno, pues aprendamos inglés, ¿sí? Que tenemos que analizar nuestra situación económica, bueno, analicemos nuestra situación económica, ¿sí? No gastemos más de lo que tenemos, no busquemos el estilo de vida americano aquí en México, porque pues nunca nos va a alcanzar ese dinero, ¿sí? Entonces hay que entender cómo el mundo ha cambiado para poder vivir en él. Ahora, la actividad número 3. Analiza la relación que tiene el crecimiento económico y el desarrollo social, Estado, con los conceptos de los efectos de crecimiento urbano en tu contexto de vida, las consecuencias de la migración en el bienestar de su comunidad o de tu comunidad. Con la información, explica la forma en que se desarrollan los siguientes fenómenos sociales contemporáneos en tu comunidad: esperanza de vida, mortalidad, natalidad, migración y empleo. Para que quede un poquito más claro, ¿qué es lo que van a hacer en el inciso A de aquí arriba? Los efectos del crecimiento urbano en tu contexto de vida. Bueno, van a ver su comunidad, le van a preguntar a sus papás cómo era su comunidad cuando ellos tenían la edad que ustedes tienen ahora. ¿Era más chica? ¿Era más grande? ¿A qué se dedicaba la gente? ¿En qué trabajaban? ¿Sí? Y en el inciso B, las consecuencias de la migración en el bienestar de su comunidad. Igual le pueden preguntar a sus papás si tuvieron amigos o familiares que se fueron a Estados Unidos, si les fue bien, les fue mal, ¿sí? ¿Cómo cambió su vida? O si regresaron después y trajeron dinero, invirtieron en su comunidad, ¿sí? ¿Cuál fue la consecuencia de esa migración en el bienestar de su comunidad? ¿Sí? Espero me haya explicado un poquito. Y por último, en los incisos de acá abajo, van a explicar cómo se desarrollan los siguientes fenómenos sociales actualmente. Por ejemplo, esperanza de vida. ¿A qué se refiere la esperanza de vida? Es cuánto más o menos vivimos en promedio como sociedad. Podemos decir que la esperanza de vida del mexicano es más o menos de 80 años, ¿sí? Pero hay comunidades donde, por ejemplo, hay gente muy viejita y no hay jóvenes porque todos se van a Estados Unidos. Y hay comunidades donde no hay gente grande, ¿sí? Y viceversa. Entonces ustedes me van a platicar si en su comunidad hay mucha gente adulta, mucha gente mayor, ¿sí? La mortalidad se refiere a más o menos de qué muere la gente en su comunidad: de enfermedad, por la edad, por cuestiones de seguridad, ¿sí? La natalidad es más o menos de cuántos hijos se conforma una familia. Si la mayoría tiene 2 o 3 hermanos, un hermano, 5 hermanos. Y la migración es qué tanto la gente emigra a Estados Unidos desde su comunidad, ¿sí? ¿Cuántos de sus compañeros, cuántos de sus amigos o cuántos de sus tíos o conocidos pues se van? Y el empleo, ¿en qué trabaja la gente de su comunidad? Son artesanos, son agricultores, son obreros, son maestros. ¿A qué se dedica más o menos su comunidad? Bueno, pues esto es más o menos también para ir entendiendo
cómo se va desarrollando la vida en nuestro entorno de acuerdo a los conceptos que hemos estado viendo del desarrollo económico, social de nuestra vida. Entonces, jóvenes, esa es la actividad número 3. Bien, ahora estamos en la materia de proyectos. Para esta semana 3 vamos a hablar de identidad e imagen corporativa. Bueno, la imagen corporativa es el conjunto de elementos que identifica tu marca o empresa y que genera una primera impresión al público. Para crear una identidad corporativa se debe tener en cuenta muchos factores: el diseño del logotipo, el diseño de una página web, el diseño de gráficos para publicidad, entre otras cosas. Las marcas que logran consolidar una buena identidad corporativa son las que tienen el éxito asegurado en cuanto a la identificación de marca, la captación del público y el flujo de ventas de los productos o servicios que ofrece la empresa. Recuerden que es importante la calidad de tu producto. Aunque tu producto sea muy bueno, pero si tu identidad corporativa es muy mala, no vas a captar la atención del cliente, de tu público, y tu producto, por más bueno que sea, pues se va a quedar ahí. Entonces este punto es muy importante. Dentro de la identidad corporativa de una empresa destacan algunos elementos como el nombre de la empresa. Por obvio que parezca, él es el primer elemento que transmite una idea de la empresa o de lo que se está realizando. Lo más idóneo es que tenga relación con la actividad comercial, que es lo que ustedes venden, y que sea lo suficientemente llamativo como para generar interés. Entonces aquí ustedes pueden replantear si el nombre de su empresa transmite lo que ustedes están ofreciendo y si identifica el producto que ofrecen. Número 2. Logo y otros símbolos. Es un elemento muy importante si se trata de llegar al público. Logos como el de Apple, que es la manzanita mordida, o Coca-Cola, que todos conocemos, llevan años en la mente de los consumidores, sin que pierdan la consistencia ni perdurabilidad. Si se dan cuenta, no han cambiado en años. Todo logo debe transmitir la idea de negocio y considerar tanto al target o al público al que se dirige la empresa como a sus competidores. Ahora, el eslogan suele tener un gran impacto en los consumidores cuando es innovador, creativo y a la vez habla de los beneficios del producto. Muchos se diseñan como si fueran una promesa. Aunque no es a fuerza tener un eslogan, se sugiere que se analice de acuerdo al tipo de producto o servicio que se maneja, si es que lo necesita. Ahora vamos con los colores, que es la identidad cromática. Los colores también comunican. De hecho, muchas compañías se conocen más por el color de sus logos que por los logos en sí mismo. El uso del color puede darse de formas acogiendo su significado esencial o añadiéndole otra función, el mensaje que se quiera transmitir al cliente. Por ejemplo, si yo les digo Coca-Cola, ustedes piensan en rojo; si les digo Pepsi, ustedes piensan en azul. Ahora, les voy a hablar de un tema que se llama psicología del color. Los colores son un recurso de comunicación muy potente, pues a través de ellos podemos transmitir mensajes, llamar la atención de nuestro target, de nuestro público, y generar emociones. De ahí la importancia del color en la imagen corporativa. Al momento de crear el diseño de la imagen corporativa, es vital presentar más atención a la psicología del color que a lo decorativo, ¿sí? Puedes poner unas letras blancas sobre un fondo azul, si tú quieres, y eso te va a transmitir más a que le pongas florecitas, moñitos y cosas de esas. Por eso es importante estudiar este punto. El éxito de nuestra empresa, de nuestra comunicación visual, depende en gran parte del color, el tono y las combinaciones que se elijan. Ahorita vamos a ver que no todos los colores se pueden mezclar. El color en la identidad corporativa es un recurso que puede acercarnos o alejarnos del objetivo de nuestra estrategia, pues las distintas tonalidades de un color transmiten diferentes mensajes y generan diferentes reacciones. Ahora que sabemos que cada color comunica mensajes distintos y provoca reacciones diferentes, debemos descubrir cuál es el tono que mejor se ajusta a nuestras necesidades. Para ello tenemos esta lista con el significado de los colores más usados en identidad corporativa. El azul. El color azul es uno de los más utilizados, sobre todo para las mutuas, sanidad, bancos, aerolíneas y demás empresas que tienen como objetivo transmitir seguridad,
confianza, solemnidad, profundidad. Algunas de las marcas que han usado este color son Facebook, algunas telefónicas, Pepsi, NASA y Banco, el BBVA. El verde lo que transmite es confianza, paz, serenidad, esperanza y tranquilidad. Está asociado a la naturaleza, lo ecológico, al reciclaje, pero también se usa para transmitir novedad, tecnología, aventura. Encontramos verde en logos como los cafés Starbucks, Movistar, gasolineras BP, Android y WhatsApp. El amarillo. Este nos transmite hambre, originalidad, aventura, diversión, optimismo y alegría. Son demasiadas las empresas y marcas que apuestan por este tono debido a lo luminoso y llamativo que es. Por esta razón, hoy en día no se recomienda tanto su uso, ya hay muchas empresas que lo tienen. Por ejemplo, Shell, que es una gasolinería, Subway, que es de sándwiches, Nikon, que es de fotografía, la revista National Geographic, son algunas marcas que resaltan su imagen corporativa con el color amarillo. Por ejemplo, los restaurantes de McDonald's también tienen elementos amarillos, ya que te transmiten esa necesidad de comer. El color naranja te transmite energía, aventura extrema, deporte, amistad y confianza. Entre las marcas que usan naranja en su imagen resaltan Orange y Lufthansa, pero sin duda Gatorade, quien ha sabido sacarle provecho a este tono dentro del mundo de la publicidad, ya que relacionamos el naranja con Gatorade y con deportes. El violeta es, junto con el negro, un color que se utiliza para representar elegancia, sabiduría, pureza y dinero. En sus gamas claras puede asociarse con la creatividad, y este tributo lo han sabido usar empresas como Mika y Cadbury en los envoltorios de sus chocolates. Gris se usa muy poco como color principal, pues es más útil sirviendo de equilibrio entre otros tonos, como el negro y el blanco. El gris te transmite calma, serenidad, innovación y clase. Honda y Apple usan este tono de forma importante en su imagen corporativa. El blanco y el negro, ambos son colores muy elegantes, transmiten prestigio, pero por lo general se usan combinados con otros tonos. La combinación de negro y amarillo es demasiado común, al igual que la de blanco y azul. Ambos comunican riqueza, dinero, poder y lujo. Bueno, pues como se dan cuenta, pues aquí tenemos varios elementos. No son todos los colores, ustedes pueden buscar otro tipo de colores y su significado. Cada color transmite cosas diferentes y sentimientos diferentes. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a realizar nuestra imagen corporativa, es decir, logo y eslogan. El logo es importante, ¿sí? Por eso les digo, replanteen si el nombre es el adecuado para su empresa y van a diseñar su logo. Obviamente van a poner por qué ese logo, por qué ese tipo de letra, por qué le agregan o le quitan elementos, por qué utilizan esos colores y su eslogan. Si no utilizan eslogan, pues también me dicen, ¿saben qué? Consideramos que la empresa no necesita un eslogan por esto y por esto. Entonces, les repito, si están trabajando en equipos, pues es en equipos. Si están trabajando en individual, pues es en individual. Por último, lenguaje y comunicación. En esta semana 3 hablaremos sobre el discurso, su estructura. Bueno, se inicia con un saludo para llamar la atención de los presentes. Además, por educación, pues siempre hay que presentarse. Empezamos con una introducción. Esta parte es fundamental. Aquí es donde se trata de explicar a grandes rasgos la estructura de nuestra exposición oral. Hay que referirse al tema del discurso de manera breve y concisa y plantear preguntas al público. ¿Qué quiere decir eso? Pues tú te preguntas, dices voy a hablar sobre este tema y puedes lanzar una pregunta como para romper un poco el hielo, pero tú tienes que dar la misma respuesta, ¿sí? Durante el desarrollo, tratar el tema en profundidad con datos y argumentos. Cada punto a tratar basado en cifras, citas de autores,
Aquí se tiene que vislumbrar el conocimiento que tienes sobre el tema, es decir, no te vas a subir a hablar sobre algo que no sabes, que no has investigado o que no has leído. En la conclusión, el final del discurso tiene que englobar toda la charla, pues son las últimas palabras que el oyente va a escuchar. Aunque hayas hablado 10 minutos, media hora, una hora, lo último que van a escuchar son tus conclusiones. Un consejo para terminar con broche de oro: finaliza con una frase o una cita de algún autor que creas que vale la pena mencionar porque influye a reflexionar, o dejar un dato duro o importante que deje pensando a tu público. ¿Cómo hacer un discurso? Bueno, para hacer un discurso paso a paso es de vital importancia tener en cuenta algunas consideraciones. Por ejemplo, sobre todo a la hora de empezar. A continuación te muestro algunas ideas para hacer un discurso que te sirvan de gran ayuda. Elegir el tema para un discurso. La clave es elegir un tema, es principalmente centrarse en que poseas más conocimiento de él. Además tendrás que respetar las formas del discurso. Teniendo en cuenta estas consideraciones, lograrás comunicar tu mensaje desde el principio. Pero lo importante es que tú tengas interés o conocimiento o sepas algo de lo que quieres hablar. En su estructurar toda la información. Por ello, respetando las partes del discurso, conseguirás la armonía perfecta de principio a fin. ¿Qué quiere decir? Ya que tienes el tema, vas a ver qué información es la más importante, tú vas a decidir con cuál información vas a empezar, cuál vas a argumentar y con cuál vas a cerrar, para que no estés inventando y mezclando toda tu información, porque se notará que tu discurso no estuvo bien estructurado. En la recopilación de información del discurso, según el tema la información se puede tratar en diferente. Por ende, hay que tener claro cuál es la finalidad de hablar del tema y el tono del discurso, si va a ser informal o formal. Por ejemplo, ¿cuál es la finalidad de hablar, por ejemplo, de fútbol? ¿Sí? De X jugador de fútbol. ¿Quieres convencer a los demás de lo gran jugador que es? ¿Quieres convencer a los demás de lo mal jugador que es? ¿Sí? Una vez que tengas esa finalidad, puedes también ayudarte a la hora de estructurar. Pero no solamente es hablar por hablar. Si vas a demostrar en tu discurso que X jugador es bueno, pues tendrás que investigar información sobre sus resultados, estadísticas, a lo mejor comparándolo con alguien más. Esto no solamente aplica para hablar sobre una persona, sino para hablar sobre cualquier tema. Selección del material del discurso. Después de la extensa búsqueda que hayas realizado para tu discurso, tienes que acortar los puntos a tratar. Es el momento de pensar de qué quieres hablar. No todo lo que investigues te va a servir. ¿Sí? Tienes que quedarte con la información más importante. Ordenar las ideas del discurso. Seguro que al principio te cuesta elegir los ítems o los puntos a tratar, pero es importante realizar bien esta tarea, pues de esa manera podrás ordenar de mayor relevancia los puntos que vas a desarrollar. Y es lo que te digo, no toda la información que investigues te va a servir. En el esquema del discurso, diseña un esquema donde estructure las partes del discurso: introducción, desarrollo y conclusión. Con estos tres vas a tener una estructura clara y concisa. Te recomiendo que tengas a la mano la hoja donde has seleccionado los ítems o los puntos importantes de información, y en otra hoja hagas la estructura. También puedes añadirle las citas o anécdotas que puedas investigar de tu tema, al igual que los ejemplos, para lograr que el público te entienda. Ahora, ¿cuál es la actividad 3? Vas a elaborar un discurso siguiendo la estructura que se te ha presentado. El tema es libre y la extensión mínimo es de una cuartilla. Una cuartilla es una hoja tamaño carta completa. Bueno, pues aquí les dejo las actividades de la semana 3.